Este, vamos a empezar. Vamos a empezar con el tema de hoy. Es un tema muy importante. Es un tema muy importante que requiere que prestemos atención. Está bueno, está bueno. Y antes de arrancar directamente, vamos a ir a una serie de conceptos. Algunos van a hacer un repaso y otros van a ser conceptos que no se habían visto hasta el momento, pero que está bueno analizarlos. Así que voy compartiendo pantalla. A ver. ¿Se ve la pantalla, gente? Sí, se ve perfecto ahí. Buenísimo. Sí, se ve, profe. Y profe, A ver, vamos a poner F5. Ahí está. Bueno. Los temas, lo que vamos a ver para empezar, vamos a analizar cuáles son los registros del procesador. Porque hasta ahora siempre hemos dicho que un procesador está compuesto por la unidad aritmética y lógica, por la unidad de control y registros. Hasta ahora simplemente decíamos registros, pero con el tema nuevo que vamos a ver necesitamos identificar los registros, ver qué nombre trae cada uno y además ver la función que cumple cada uno. Creo que en las primeras clases hemos nombrado dos registros. El registro AX, que se llama registro acumulador o registro auxiliar, que es un registro que trabaja directamente con la unidad aritmética y lógica, donde se guardan los datos que van a ser procesados, los valores que van a ser procesados por la unidad aritmética y lógica, y los resultados parciales y totales se guardan en AX, que se llama registro acumulador, también llamado registro auxiliar. Y creo que habíamos mencionado el registro de instrucciones en la primera clase. RI, o registro de instrucciones, que es el registro en el cual deben llegar las instrucciones para ser ejecutadas. Pero eso es un adelanto, ahora vamos a ver en detalle uno por uno. Ahora vamos a ver en detalle uno por uno. RDA, el que tenemos acá abajo, registro de datos. El RDA es la puerta de entrada al procesador. A través de este registro ingresan todos los datos que se van a procesar, todas las instrucciones que se van a ejecutar, y a su vez el procesador coloca en el registro de datos toda la información que va a salir al exterior del procesador, a través de RDA. El registro de datos al exterior está conectado directamente con la línea de datos. Recuerden esto, registro de datos se conecta directamente con la línea de datos. Ese es RDA. Podemos decir que un dato obtenido por el procesador lo llega al registro de datos. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Está todo bien? No todavía, No. sí, no todavía. Bueno, ¿qué van a venir? ahí vamos. No, profe, por ahora no. Bárbaro. Seguimos. Registro de direcciones, o RDI. Registro de direcciones o RDI. Es el registro en el cual el procesador va a colocar todas las direcciones de memoria a las que quiere acceder. Recuerden clases pasadas, cuando vimos direcciones de memoria y la información que viaja a través de la línea de direcciones,
¿Mm? El procesador va a emitir direcciones de memoria a las cuales quiere acceder tanto para una operación de lectura como para una operación de escritura. Es el registro de direcciones, o RDI. Y está conectado directamente a la línea de direcciones. ¿Está? Bien. Seguimos. RI o registro de instrucciones. Es el registro a donde van a llegar todas las instrucciones que van a ser procesadas para que se considere que un procesador haya obtenido una instrucción. Esta instrucción tiene que llegar al registro de instrucciones. O sea, puede estar en otro lugar, si está en otro registro del procesador, todavía no se puede considerar como que el procesador ya obtuvo la instrucción, para que llegue a RI o registro de instrucciones. Recordamos, ¿no? Datos e instrucciones. Un procesador recibe datos y recibe instrucciones. Las instrucciones es el código del programa que se está ejecutando. ¿Está? Y los datos, bueno, son los datos a los cuales la unidad aritmética y lógica se debe procesar para después poder obtener la información. A ver, hay un ruido ahí, si alguien lo puede silenciar. A ver. Ahí está. Voy a silenciar ahí porque se está metiendo ruido. Después el que quiere hablar, habilita el micrófono. Después tenemos... Está rochando el piso, profe. Sí, sí, así parece. Así parece. Bueno. En fin. IP. IP o registro puntero de instrucciones. La sigla IP viene del inglés Instructions Pointer, puntero de instrucciones. En este registro se guarda la dirección de memoria de la siguiente instrucción que va a ser ejecutada. O sea, mientras se está ejecutando una instrucción, en algún momento de esa ejecución, en el registro IP se va a guardar la dirección de memoria de la siguiente instrucción que se va a ejecutar. No de la que se está ejecutando al momento, sino de la siguiente. Ya va a estar lista para cuando tenga que ejecutarse. Ya el valor del registro de esa dirección de memoria está guardado en IP, en el puntero de instrucciones. ¿Se entiende, gente? Después, registro de estado. En RE o registro de estado se guardan indicadores de resultado. Por lo general son resultados lógicos. Y que pueden llegar a ser utilizados o no para la siguiente instrucción. Por ejemplo, cuando un programa ejecuta una sentencia que tiene una condición. ¿Cuáles sentencias tienen condiciones? El while, el do while tiene una condición, el if else. Vieron que en la cabecera y demás tiene una condición. Y como todos ustedes ya saben, una condición puede ser verdadero o puede ser falsa. Ese valor de verdadero o falso se va a guardar en RE, en registro de estado, cuando sea necesario. ¿Se entiende, gente, registro de estado? Sí. Sí, profe. Pasemos al siguiente. Bueno, de este ya un poco hablamos, registro auxiliar o registro acumulador. AX, el registro AX. Es donde se guardan en forma transitoria datos que van a ser procesados por la unidad aritmética y lógica, o sea que se van a realizar cálculos con esos datos, con esos valores, y además los resultados que va emitiendo la unidad aritmética y lógica de esos cálculos, de ese procesamiento, también se van guardando en esos registros auxiliares o acumuladores. Se llama registro auxiliar porque es un registro auxiliar a la unidad aritmética y lógica.
directamente con la unidad aritmética y lógica. Y nos queda el registro SP, el stack pointer o puntero de pila. Es un registro que guarda direcciones de memoria, pero no del programa que se está ejecutando, sino direcciones de memoria de subrutinas, de interrupciones que van a ser ejecutadas por el procesador. Estas direcciones de memoria de las interrupciones que van a ser ejecutadas se guardan en el registro SP o stack pointer. Esto lo vamos a ver en forma más detallada cuando tenemos toda una unidad para ver interrupciones. Ahí vamos a ver en detalle cómo trabaja el registro SP o stack pointer. Es un puntero como el IP, como el instruction pointer. Tenemos dos punteros, instruction pointer, IP, y stack pointer o SP. Puntero de instrucciones y puntero de pila. ¿Está? Bueno, hicimos una introducción a los registros del procesador. Volvemos y vamos con el siguiente PowerPoint. Igual, si queda alguna duda, si va surgiendo alguna duda con respecto a la función de cada registro, porque ahora los vamos a ver funcionar, los vamos a ver actuar, me preguntan, no hay ningún problema. ¿Está? Me preguntan, que yo les voy comentando y, o sea, volvemos a comentar qué es lo que hace cada uno de ellos. Vamos a al siguiente PowerPoint. Ahí vamos. Ahí está. ¿Pueden ver, gente? ¿Se ve bien? Sí. Bárbaro. Sí, profe. Ejecución de instrucciones. Es el tema de hoy. Nosotros sabemos que de la ejecución de las instrucciones se encarga el procesador. Ejecutar una instrucción es llevar a cabo la ejecución de un programa. Cada línea de programa, cada línea de código de cualquier programa que ustedes usen o un programa incluso que hayan hecho ustedes, para el procesador son instrucciones. Cuando uno escribe un programa, ese código que escribimos, esas líneas de código, se llama código fuente. Ahí tenemos un pequeño ejemplo de una línea de código fuente. A una variable R se le va a asignar el resultado de un cálculo en el cual intervienen dos variables, la variable P y la variable Q. Que cada una de ellas debe tener guardado un valor. Entonces se realiza la suma de P más P, y a esa suma se le resta el contenido de la variable Q. El resultado de ese cálculo se asigna, acá tenemos asignación, se asigna a la variable R. Esta es una instrucción simple. Ustedes saben que tenemos instrucciones simples o sentencias simples y compuestas. Las simples, la asignación, después las funciones printf, scanf, y las compuestas o estructuradas son aquellas que pueden contener a su vez instrucciones en su interior, las iterativas y las condicionales, if else, switch, for, while, do while. Acá, para este ejemplo, vamos a usar esta instrucción simple, que como les dije recién, cuando se escriben, cuando se codifican, ese código se denomina código fuente.
Una vez que una persona termina de escribir un programa, lo compila, ese código cambia, ya no es el mismo código fuente, ese archivo, ese .exe que estoy generando, las instrucciones no quedan escritas de la misma forma en que las escribimos nosotros en el editor de texto. Quedan en un estado intermedio, listas para ser cargadas en memoria. ¿Y cuándo un programa se carga en memoria? De esto también hablamos hace poco. Un programa se va a cargar en memoria en el momento en que se ejecuta. Cuando una persona quiere empezar a usar una aplicación, un programa, lo que sea, si en ese momento el programa se carga en memoria principal. ¿Está? Entonces, cuando se carga en memoria principal, ese código intermedio se transforma en código máquina. ¿Qué significa código máquina? Es el código que puede interpretar el procesador. Está escrito absolutamente en binario, con un lenguaje de instrucciones o programación, como quieran decirlo, que solamente interpreta el procesador. Ese es el código máquina. Cuando se guarda en memoria, todos los programas son una serie de bits, de unos y ceros, donde hacen exactamente lo que hizo el programador, o sea, lo que escribió el programador en su código fuente, hace exactamente lo mismo, nada más que es como una especie de traducción. Se traduce del código fuente hacia el código máquina, porque el código máquina es el que interpreta el procesador. Sufre una transformación. Y recién el código máquina aparece cuando se carga en memoria. ¿Por qué pasa esto? Porque el código máquina depende directamente del modelo de procesador. Cada modelo de procesador tiene su código de máquina en particular. Ni siquiera estoy diciendo marca del procesador, estoy diciendo modelo, porque dentro de una misma marca de procesador, distintos modelos tienen distintos códigos máquina. ¿Está? Para que un programa se transforme en código máquina y se guarde en memoria, se tiene que conocer cuál es el modelo de procesador. Ya, por ejemplo, incluso dentro de la misma marca, yo tengo dos procesadores Intel de distintos modelos y cada uno de ellos va a tener un código máquina distinto. Entonces, recién cuando se carga en memoria principal, se transforma el código original, o sea, ese código intermedio al código máquina, a la versión que corresponde a ese procesador. Porque si el código máquina fuera uno solo, solamente lo podrían interpretar los procesadores para los que fueron creados. Y acá cada modelo de procesador tiene su propio código máquina. ¿Me siguen? ¿Se entendió lo que acabo de decir? Mucho silencio. Sí, profe. Ah, bueno, bien, gracias. Gracias. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es ver cómo, con este ejemplo, esta instrucción simple que vemos ahí, a la variable R se le hace P más P menos Q. Primero vamos a ver esta instrucción de código fuente que podemos escribir nosotros en cualquier programita. Vamos a ver cómo queda en memoria principal transformada en código máquina. Ese código máquina que van a ver ahí escrito es un código máquina real, que es de Intel. No recuerdo de qué modelo es. Igual los valores que vamos a ver son anecdóticos. Van a estar ahí escritos para que vean el código máquina, pero no tenemos por qué saberlo eso. Entonces, vamos a ver primero cómo se carga una línea de instrucción, una línea de código que
escribimos en un programa, cómo se carga en memoria y vamos a ejecutarla. Vamos a ver los pasos que necesita el procesador, en este caso, para realizar esta instrucción. ¿Está? Bien. A ver. Siguiente. Bueno, ahí hay una pequeña explicación de lo que yo acabo de decir recién. A la variable R se va a asignar el resultado de sumar el contenido de la variable P al contenido de la misma variable P y luego restar el contenido de la variable Q. Eso es lo que va a hacer el procesador. ¿Está? Entonces, ahí tenemos la instrucción. Estos son los datos con los que arrancamos. La variable P ya tiene un valor. La variable P está cargado el valor 1020. Este 1020, como pueden ver que abajo tiene una pequeña H, significa que está expresado en hexadecimal. Está expresado en hexadecimal, pero en el sistema central, todos los valores, todos los datos, todos los números, digamos, todos los datos, todas las instrucciones que están dentro del sistema central, están todas en binario. ¿Está? Es todo binario, todos los números están escritos en binario, por más que obviamente tenga su, digamos, su equivalente en número base 10, como lo conocemos nosotros. Pero cuando se cargan en memoria, cuando llegan al sistema central, quedan guardados en binario. Como binario es una serie de unos y ceros, muy largo cada numerito, por lo general es una serie de unos y ceros muy largos, lo que se utiliza es expresar ese valor en hexadecimal. Como ven ahí, 1020 con el sufijo H. ¿Por qué en hexadecimal? En realidad no es un invento del profe, es algo que se hace por convención. Porque yo por cada cifra de hexadecimal, que en este caso tengo 4, estoy reemplazando 4 cifras de binario. Si yo pusiera este número que está cargado en la variable P en binario, sería una hilera de 16 dígitos entre unos y ceros. ¿Se entiende? Entonces, el valor que está cargado es 1020. Igual no importa, ya les vuelvo a decir, esto es anecdótico. Lo que a mí me interesa que podamos ver hoy es ver cómo funciona más que nada. No importa el valor en sí. Después en la variable Q está cargado el valor 2040. ¿Está? Y la variable R aún no tiene cargado ningún valor. Simplemente existe. ¿Cuándo una variable existe en un programa? Cuando fue declarada. ¿Entiende? Pero no tiene cargado ningún valor. O sea, uno la declara, pero hasta que no se le asigna un valor o no se toma un valor por teclado, por ejemplo, mediante el scanf, hasta ese momento no hay nada en las variables, o sea, no hay cargado valores. Y la variable R simplemente está declarada. Todavía a esta altura del programa no tiene ningún valor. Lo va a tener, ¿cuándo va a tener un valor la variable R? Cuando se ejecute precisamente esta instrucción. Cuando se ejecute esto, a la variable R se le está asignando un valor. Recién ahí va a tener un valor cargado. ¿Está? Ahora está simplemente declarada. La declaración es cuando escribimos, por ejemplo, int P, Q, R, punto y coma. ¿Está? Ahí, cuando hacemos eso, estamos declarando las variables. ¿Está? Y de paso hablamos un poquito de programación. Bien. Seguimos. Bueno, todas las variables, aclaración, son de tipo entero. ¿Está? Continuamos. Cada variable tiene un espacio reservado en memoria principal. Cada variable, cada constante,
cada identificador. En la memoria principal, recuerdan el esquema que ya habíamos visto de cómo está conformada la memoria principal, donde hay una serie de celdas, o de registros que van en forma consecutiva, desde el primero hasta el último, que cada uno pesa 1 byte, ¿se acuerdan? Bueno, la memoria principal se divide en 2 grandes bloques. Hay una zona de la memoria principal llamada zona de datos, que es donde es una zona reservada para que se guarden todos los datos que van a ser procesados. En general, esos datos están guardados en variables o en constantes, en identificadores. Se llaman identificadores, bueno, ya sabemos por qué, porque es una forma, el nombre que nosotros le damos a esos identificadores, a través de ese nombre se los puede identificar. Y después, además de la zona de datos, en la memoria hay una zona llamada zona de programas, donde ahí se cargan todos los programas que va a ejecutar el procesador, se van a guardar en esa zona, en la zona de programas, donde se guarda el código fuente, el código máquina de todos los programas que se van a ejecutar. Pero acá estamos hablando de las variables. P está guardada en la dirección 5000. Q está guardada en la dirección 5006. Y R está guardada en la dirección 5010. Y ahí podemos ver una pequeña fracción de la memoria principal. Vemos que cada variable ocupa 2 registros. ¿Ven la variable P? Que tenemos, ¿se acuerdan que tenía el valor 1020? Ahí está el valor 1020 entre los registros, entre las posiciones de memoria 5000 y 5001. Una variable entera pesa 2 bytes, por eso ocupa 2 registros de la memoria. Ahí tenemos la variable Q, que tiene el valor 2040, como habíamos visto en la diapositiva anterior, y está guardada en la posición 5006 y 5007. Y ahí tenemos el espacio reservado para la variable R, que aún no tiene valores cargados, que están en la dirección 5010, y su subsiguiente, que es la 5011. Todo esto dentro de la zona de datos de la memoria. ¿Está? Así seguimos. O sea, estamos planteando primero todo lo que tenemos antes de empezar a ejecutar la instrucción. Les estoy presentando con lo que nos vamos a encontrar. Ahora bien, lo siguiente. Como hablamos recién, la línea de código se carga en la zona de programas de la memoria principal en código máquina. Y esta instrucción, donde a la variable R se le asigna P más P menos Q, cuando se transforma una instrucción en código máquina, una sola instrucción se divide en varias instrucciones simples. Los procesadores solamente interpretan instrucciones simples. Entonces, es como que una instrucción escrita, en este caso es una asignación con una operación, esa línea de código fuente, que es una sola instrucción, se organiza, se divide en 4 instrucciones. En estas 4. I1, I2, I3 e I4. Y a continuación tienen el código máquina de cada una de ellas, que obviamente, les vuelvo a repetir, está escrito en hexadecimal. Que en realidad se guarda en binario. Ustedes calculen que por cada cifra de estas, o sea, en realidad lo que se están guardando son 4 cifras
en binario. Miremos, I2 e I3 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cifras hexadecimales. O sea, que es un valor en binario de 32 dígitos. ¿Se entiende? Pero acá lo ponemos directamente en hexadecimal. Vamos a ver cómo esta instrucción se divide en I1, I2, I3 e I4. A ver si tenemos el esquema. Ahí dice en qué direcciones están guardadas. Y ahí podemos ver cómo está guardado en la zona de programas. Ahí tenemos I1. ¿Se acuerdan que I1 era 5000 a 1? 5000 a 1. ¿Por qué en cada registro yo guardo 2 cifras? Porque como les dije recién, cada número en hexadecimal son 4 bits. Son 4 cifras, unos y ceros. Como un registro es un byte, son 8 bits, es una seguidilla de 8, unos o ceros. Entonces se van guardando a 2 porque acá en realidad lo que tenemos es una seguidilla de unos y ceros y acá también, siempre de a 8. Por eso en hexadecimal solamente aparecen 2. Y 1 arranca en la posición 0200, como dice acá arriba, ¿ven? Y 2 arranca en la posición 0203, como dice acá. ¿Lo pueden visualizar? Y 3 está guardado en 0207. En realidad no es que solamente está guardado en 0207, en realidad comienza en esa dirección. Pero, de acuerdo al ancho de la instrucción, va a ocupar las subsiguientes. ¿Ven? Acá podemos ver con estas llaves cuántos lugares en la memoria, cuántas posiciones de memoria ocupa cada una de las instrucciones simples. Ahí tenemos I4, que dice que está guardada en la dirección 020B. ¿A dónde está? Está acá, ¿ven? 020B, y ahí tenemos I4. Todo esto en zona de programas. Todo este código máquina que vemos acá es esa línea de asignación que habíamos escrito, que a la variable R se le asigna P más P menos Q. Así es como lo vamos a ver cuando lo empecemos a ejecutar. ¿Está, gente? Ya, profe. ¿Apareció algo en el chat? Ah, buenísimo. Buenísimo. A ver. Cada instrucción en código máquina está compuesta por 2 partes. Ahí ponemos una para ejemplificar. Las primeras cifras son, es una dirección de memoria que viene asociada a la instrucción. Cada instrucción viene con una dirección de memoria en ella. Y la segunda parte de la instrucción es la instrucción propiamente dicha. ¿Se acuerdan que una de las 4 era la instrucción 500603? Esta es toda la instrucción de código máquina. Pero está compuesta por 2 partes. La primera parte hace referencia a una dirección de memoria. No necesariamente es la misma dirección de memoria donde está guardada esta instrucción. Seguramente es una dirección de memoria que hace referencia a algún dato, alguna variable o demás. Si recuerdan, en la dirección 5000 está guardada una variable. No recuerdo cuál era, si P, si Q o si R. Pero la primera parte es una dirección de memoria. Y la instrucción propiamente dicha, lo que ordena al procesador qué es lo que tiene que hacer, es la segunda parte de la instrucción. En este caso, 0603. ¿Está? Bien. Vamos a ver qué es lo que hace cada una de estas 4 instrucciones. I1, I2, I3 e I4. Ahí tenemos el código fuente. A la variable R se le asigna P más P menos Q. I1, la primera parte de esta instrucción código máquina, ¿qué es lo que va a hacer? Toda la tarea que va a hacer I1 es transferir al registro auxiliar
¿ves que dice el registro AX? Recién hablamos de los registros, registro auxiliar o registro acumulador. El valor que está guardado en la dirección asociada a la instrucción. ¡Wow! ¿Qué quiere decir eso? A ver, valor guardado en la dirección asociada a la instrucción. Recién acabamos de decir que cada instrucción viene con una dirección asociada. Y uno trae asociada la dirección de memoria de la variable P. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer I1? El contenido de la variable P lo va a llevar a AX, al registro acumulador. Eso es todo lo que va a hacer I1. Es todo lo que va a hacer I1. Es obtener el valor de P, que está guardado en la variable P, y guardarlo en el registro AX. En el registro AX van todos los valores que van a ser procesados por la unidad aritmética y lógica. Y este valor va a ser procesado por la unidad aritmética y lógica, porque como podemos ver acá, acá hay un cálculo matemático. Hay una suma, después una resta. Esperemos que el resto se vaya conectando, así seguimos con esta entretenida clase. Sí, difícil, ¿eh? O sea, difícil imaginar todo eso, lo que pasa dentro de una computadora, ¿no? Sí, bueno, Porque... difícil es cavar zanjas. Es de hombre cosas. Sí, es cierto, Estela Maris, es cierto. Porque nosotros no vemos, o sea, por todo lo que usted dice, estamos programando, haciendo los ejercicios, pero no vemos lo interno de la computadora, su parte interna. Lo van a ver. Ah, bien. El próximo jueves es un PowerPoint totalmente dinámico, donde vamos a ver en forma dinámica cómo se ejecutan esas instrucciones. Pero antes de hacerlo, necesito explicar todo esto, porque si no, claro, si no, no se va a entender nada. Yo sé que son muchos pasos, que es un poco complicado, pero después, el jueves que viene, cuando hagamos la ejecución de las instrucciones, van a ver cómo todo se empieza a aclarar y van a decir, ah, qué bueno. Recomendación para el jueves que viene. Leer todo. Sí, antes de entrar en el Zoom, volvamos a ver esto. Yo voy a subir, los PowerPoint que estamos viendo ahora van a estar subidos a la plataforma para que los vean paso a paso, y además va a estar subido este video donde, además de tener el PowerPoint, lo tienen con la explicación del profe. Yo les recomiendo, antes de la clase que viene, pegarle una repasada a esto, así la clase que viene se va a entender mucho mejor, e incluso esta se va a entender mucho mejor. Cuando lo veamos en forma dinámica va a ser más comprensible. Así que, sí, esto en general, cuando estamos en el instituto, yo se me va toda una clase, pero acá a la distancia lo tengo que dividir en dos, porque si no, por una cuestión de tiempo. Si no es mucho. Así que bueno, continuamos, como dijimos. Y uno lo único que va a hacer es transferir el contenido de la variable P al registro AX. I2, vamos a ver qué es lo que hace I2. Va a sumar al valor que está en AX, le va a sumar el contenido del valor guardado en la dirección asociada a la instrucción. O sea, I2 tiene asociada una dirección de memoria también de la variable P. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos que hacer P más P. Si fuera que se le suma otra variable, I2 tendría asociada la dirección de esa otra variable, ¿se entiende? Y la operación de I2 es la operación de la suma. Va a ordenar a la unidad aritmética y lógica hacer una suma. ¿Entre qué dos valores va a ser la suma? Entre lo que está guardado en la dirección asociada, P, y lo que tenemos guardado en AX, que en este caso también es P. ¿Se acuerdan? Porque en I1 guardábamos P en AX. O sea, I2 se va a encargar de la suma de esta instrucción. Entonces, viene I3. I3 es la instrucción de la resta. Le va a restar, cuando en I2 se hizo P más P, el resultado de ese P más P se va a guardar en AX, en el registro auxiliar. Entonces,
Después viene la resta. Al resultado de P más P, que está guardado en AX, se le va a restar el valor guardado en la dirección asociada, a I3. La dirección asociada a I3 es donde está la variable Q. Entonces, I3 lo que va a hacer es la resta. Va a terminar con toda la operación y el resultado de P más P menos Q va a quedar guardado en AX. Y ya casi estamos. Nos queda I4 nada más. I4 es la instrucción de la asignación. O sea, va a asignar el valor que está en AX en la dirección asociada. La dirección asociada a I4 es la dirección de R. O sea, se va a guardar un valor en R. ¿Qué valor se va a guardar en R? El que está en AX, que es precisamente el resultado de todo el cálculo. O sea, ¿y cómo hace el procesador para realizar una asignación a una variable? Hace una escritura en memoria. ¿Vieron cuando vimos los pasos de una lectura y de una escritura? Bueno, cuando se realiza una asignación, el procesador hace una escritura en memoria. Va a guardar en memoria un dato, un valor, que en este caso es un resultado, una información, que es el resultado de este cálculo. Y se va a guardar en memoria. ¿En qué lugar? Donde está el lugar reservado para la variable R. Y ahí ya se termina la instrucción. Esta línea de instrucción que escribimos en el lenguaje que sea, no necesariamente tiene que ser C++, esta línea de instrucción, para ejecutarse totalmente, el procesador necesita 4 pasos. I1, I2, I3 y I4. ¿Está? Esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que vamos a hacer el jueves que viene. ¿Está, gente? ¿Se entendió? Sí, pero profe. hasta ahora. Bueno, Perfecto, por ahora corto acá, porque el power que viene es precisamente ese power dinámico que lleva tiempo para ver cómo se ejecutan las 4 instrucciones y ver cómo se realiza. ¿Está? Hoy, mejor leamos un poco. claro, hoy hicimos la presentación de lo que vamos a hacer. Bien. Volvamos, antes del jueves que viene, volvamos a ver todo esto. Bien. Power que voy a subir a la plataforma, y si pueden ver este video, buenísimo, porque además lo tienen con la explicación. Una vez que repasemos esto, el jueves que viene va a resultar mucho más llevadero y mucho más entendible todo lo que vamos a ver, que es la parte dinámica. Vamos a llevar a la acción esa ejecución de las instrucciones. ¿Está, gente? ¿Listo, profe? Sí, profe. Buenísimo. No hay problema. Sí, profe. Muy bien. Buen fin de semana. Gracias, igual No. para ustedes. Igual para Mañana nos vemos, profe. Bueno, Ah, los, bueno, que para sí, otra materia. los que están cursando algoritmos y taller 1, nos vemos mañana. Nos vemos Ah, mañana. qué lindo, profe, mañana. Y el resto, Chao, sí, profe. sí, es así. El resto, Voy a hacer la la rata. semana que viene. Nos vemos, gente. Chao, Chao. 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 Un fin de... Profe. Chao a todas y todos y todes.